17 horas 00 minutos en toda la República Argentina. Y si estuviste toda la semana prendido a las redes de Quan, ya sabés que estamos con una serie de presentaciones muy especiales gracias a Argenta, una editorial con la que estamos trabajando hace muy poco, pero que nos está dando muchas gratificaciones por las experiencias lindas que estamos teniendo, gracias a los autores y sus obras que se vienen a nuestros estudios a ser presentados y a poder contar no solo sus historias de vida, sino también cómo éstas se vuelcan en sus obras, lo cual siempre ejerce un debate, ¿no? Cómo separar el artista de la obra, y yo no sé si hay que tanto, porque todo lo que sea arte, sea canción, libros, una actuación, está atravesado por la cuestión testimonial, o sea, es como que hay una función entre todo esto. Al menos esta es mi opinión. Manuel Josía los saluda. En quanradio.com nos pueden estar escuchando, transmitiendo, viendo. Y si están viendo en este momento, saben que no me están enfocando, sino que soy una voz en off, porque la camarita está enfocando a nuestro protagonista del día de la fecha, a Fabio Varela. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bien. No Muerde, tranqui. Bien. Hay que acostumbrarse. No, sí. La primera impresión del micrófono a veces muerde, pero tranquilo. Bien, bueno. Fabio, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. No solo gracias por venir, sino y ni gracias por estar, sino también gracias por haber hecho lo que hiciste, porque la realidad que tu libro, por más que no lo leí la premisa, y a mí que como alguien que nació en los 90, y que todo el mundo que viene, el universo que vivió Argentina antes de los 90 es como, para nuestra generación, es como toda una gran leyenda, no por la distancia histórica, sino porque son cosas que nos parecen lejanas porque no las vivimos, pero al mismo tiempo repercutieron en la infancia de cada uno. Claro. Y en tu libro, que es el otro protagonista de la fecha, los Cernautas, que después te quiero preguntar, porque eso no lo hablamos fuera del aire, ¿por qué el tema de los Cernautas? Tocan de costado un montón de cosas que se vivieron en este universo romántico que fue la Argentina, en esa trunca vuelta a la democracia. Y digo trunca porque costó arrancar en un montón de materias, y creo que, como yo decía hace un rato, el arte sirve para dejar un testimonio indirecto o directo de ambas formas, por lo que pude apreciar hasta ahora de tu libro, como que se engloba ese universo y que hay un pequeño testimonio de lo que se vivía en esa época. Sí, tal cual. Sí, la historia se desarrolla, en 1989. Son 3 días, el 13, el 14 y el 15 de enero de 1989. Y sí, está tocado por todo ese universo, ¿no? La historia necesariamente está humectada por toda esa particularidad social. Veníamos de años de una dictadura, después la democracia joven, cambiante, ¿no? El final de los 80, de la década de los 80, fue una época muy interesante, llena de muchas cosas. A partir de ahí empezamos después como sociedad a evolucionar. Y el libro está metido en esa historia. Es una historia de motociclistas, 3 amigos muy jóvenes, veinteañeros. Bella época para ser joven. Hermosa. Sí, una época en la que, siempre vale la pena, ¿no? Pero había muchas cosas nuevas que se iban gestando y que se iban descubriendo, ¿no? Y estos chicos deciden hacer un viaje, estos 3 personajes. Es una linda historia de aventuras, sí. Como dijo Alex de Argenta, es una road movie. Pero a la vez está formada por capas y substratos personales y sociales,
que generan ese mundo ya más armado, más compacto, ¿no? Que es claro. el mundo de los Cernautas. Es una historia muy bella, de mucha aventura, muy divertida también. Ya si hay un viaje, es como que un viaje donde por ahí no, tal vez para los motociclistas sí, pero una época donde viajar por ahí no era, incluso a Mar del Plata, que es el lugar donde van atravesando 400 kilómetros, Sí. por ahí no era tan común para los hijos de vecinos, ¿no? Como que era, Claro, claro. o sea, ya te predispone para que en el momento sea una linda aventura. Sí, además no estaban preparados ellos para este viaje, no estaban preparados como viajeros, no estaban preparados sus motos. De hecho, hay toda una serie de conflictos y de aventuras que van sucediendo a medida que van entrando, a medida que van transitando la ruta y van entrando a los distintos pueblos, ¿no? Claro. Cada uno de ellos encuentran una aventura nueva. Sí, yo cuando estaba leyendo la reseña, en un momento tuve que frenar la lectura porque era un bombardeo de personajes con historias paralelas, pero que después se iban entrecruzando, ¿no? Bueno, todo muy propio de un viaje, como esa cuestión nómada, Claro. y ese ritmo se mantiene también me imagino, con la narrativa, ¿no? Esa cuestión de estar avanzando y que no haya quietud por parte de los distintos personajes. Sí. Yo lo que te quería preguntar, bueno, ya ahí me adelantaste un toque sobre todo el tema de la historia, la narrativa, los personajes, los principales personajes, que son tres amigos, Sí. veinteañeros, que se meten en un viaje. Pero antes quería preguntarte a vos, o sea, preguntar sobre vos, sobre esta cuestión, como veníamos hablando de la cuestión testimonial, y como veníamos hablando en la introducción sobre el tema de qué tanto uno pone de sí mismo en la obra. Y ahí es cuando te quería preguntar, porque según lo que sé, vos también sos un aficionado por las motos, por la música. Sí. Has hecho ese viaje a Mar del Plata, y hubo algunos paralelismos de la historia de la historia que escribiste con lo que vos viviste. Exacto. E imagino además que vos que pasaste durante esa bella, entre comillas, y particular época que fueron los 80, en qué tanto te basaste, que lo hemos hablado fuera del aire, qué tanto te habías basado en tus experiencias personales para poder desarrollar la historia. Okay. La historia es la narración de los Cernautas nace de una aventura real, un viaje a Mar del Plata improvisado que hicimos con dos amigos, y bueno, que fue más que divertida, más que hermosa esa aventura, y que un día dije, la tengo que narrar, la tengo que poner en palabras, en texto. Y fue tomar un par de notas, un par de borradores, y con el tiempo cada personaje empezó a tomar vida propia. Bien. Y bueno, y ahí se dispararon. Empezaron a caminar solos. Sí. Es muy loco la construcción de un personaje, sobre todo cuando uno trata de basarse en alguien o trata de tomar cosas de la realidad y del momento en el que está viviendo. Ajá. A medida que vos ibas construyendo cada personaje, tanto los amigos del protagonista, o sea, los tres amigos, Sí. como de las chicas que van apareciendo en la historia, no vamos a spoilear, no vamos a adelantar nada, pero hay una gran seguidilla de personajes. Sí. Lo que te quería preguntar era cómo había sido la evolución de algunos de los personajes principales, y si hubo algún cambio rotundo a medida que ibas escribiendo, o ya la historia más o menos, por lo que vos habías vivido, ya la tenías bastante englobada desde el principio. No, ya te digo, esta era una historia que nosotros, cada vez que nos juntábamos, estos amigos, a comer un asado, a una piseada, la contábamos y nos reíamos, era una anécdota muy común. Sí. Y fue un regalo que quise por ahí darles, ¿no? O sea, pasar como un cuento
esta historia. Y bueno, después sí, cada uno de estos personajes se fueron agregando y se fueron tomando su propia forma, ¿no? Su propia personalidad, su propia psicología. Tomaron su propio perfil y sí. se apareció como una entidad. Son entidades, sí, ya después ajenas a cada uno de nosotros, ¿no? De esta idea original, de esta idea primaria. Claro. Y bueno, después a eso la historia también cobró vida, se fueron sumando otros personajes. La historia derivó para cualquier otro lado, ¿no? O sea, me refiero a otro lado distinto de la historia real que da pie a los Cernautas. Y bueno, nada, fue un libro de 300 páginas que los personajes ellos mismos contaron, ¿no? Claro. Bueno, mucho reflejo de la juventud de esa época, y te quería consultar las virtudes y los no quiero decir, los privilegios y las pequeñas maldiciones de haber sido joven en esa época, porque los protagonistas se encuentran con una historia que no queda en solo un viaje, sino como que se va dificultando por determinados personajes, por determinadas cosas que van sucediendo, regazo de esa época. Claro. Sí, sí, hay una serie de, como te decía, de sustratos sociales que se van acoplando a esa línea base de la narración, y que tienen que ver con la realidad, con la realidad de aquella época. Hay incluso, bueno, eso después hay temas que son actuales hoy en día, que se cuentan en aquella época, pero son actuales, como relaciones asimétricas de poder, por ejemplo, ¿no? Claro. Entre el malo de la historia y estos muchachos, estos amigos, que son tres amigos, pero después también hay chicas, hay amigas. Historias cruzadas. Hay historias cruzadas entre ellos, hay amores, desamores, hay todo tipo de relaciones, y está muy claro el dominio, ¿no? que ejerce este poder asimétrico, tanto sobre los personajes femeninos como sobre los masculinos también. Claro. Entonces, bueno, hay un tema que es muy, muy actual, ¿no? A raíz de esta oleada feminista, que comparto, estoy de acuerdo, por supuesto, y que también me llevó a darle esta orientación también, ¿no? Claro. Para poner esto sobre el tapete, como quien dice, ¿no? Sí, de hecho hay dos, yo te lo decía fuera del aire, me sorprendió justamente una particularidad o algo que sucede con dos personajes, como para la época, como que me pareció muy loco que figurara, y me encantó que figurara. Sí. Una relación que no quiero adelantar nada, no es que estoy estigmatizando justamente la relación, todo lo contrario, sino que no quiero adelantar nada del libro, pero algo que justamente en esa época, en el año 89, no transcurría. Yo Claro. te lo digo como si lo hubiera escrito en el 89, pero cuando encontré tanto paralelismo entre vos y tu obra, dije, es como que sí, como que se vivió en esa época. Sí. Sí, las relaciones entre personas son las mismas hoy que hace 5.000 años atrás. Claro. O sea, como seres humanos, las relaciones son siempre, están, ¿no? Las relaciones sexuales son las mismas, es decir, la bisexualidad, la homosexualidad, la heterosexualidad son comunes al ser humano. Lo que pasa es que, bueno, por ahí en aquella época estaba más reprimida, Claro. ¿no? Hoy es más común y es más cotidiano, ¿no? Este tipo de relaciones. Está más visto, está más Y digerido. está más aceptado, ¿no? Claro. Por la sociedad. Bueno, hay en la historia hay historias
de bisexualidad, hay personajes bisexuales, hay una relación muy muy fuerte y muy oscura de sadomasoquista, y violenta, ¿no? Claro. Hay cosas muy muy fuertes y a la vez reales, ¿no? Claro, claro. Hay de todo. Está bien. La historia, ya de por sí la portada del disco, perdón, de la portada. Y, bueno, no, es que iba por ese lado, la portada del libro, me es muy rockera. Sí. Para mí tiene mucho rock y la historia en sí también. Claro, claro. Además, bueno, toda esa época, veníamos hablando fuera del aire que era algo lindo, encontrarte en un sótano ahí claro. con personajes que hoy día los tenemos como próceres de nuestra cultura La popular. música, totalmente, sí. ¿Se topan con alguien conocido, alguien famoso los personajes? Sí, hay una parte donde se cuenta una salida Sí. por las calles de Buenos Aires, por las avenidas de Buenos Aires, que van a ver, por ejemplo, un recital de los Redonditos de Ricota, que tocaban en Cemento. Opa. Y bueno, ellos lo van a ver, después de ahí salen, van por Corrientes, qué sé yo, etcétera. La antigua noche porteña. Claro. Cuando los Redonditos por ahí podían tocar en un bar, ¿no? Claro. En términos millennial no tenían tantos followers, digamos. Claro, no eran influencers todavía. No, todavía no. Imagino que eso lo habrás vivido. Sí. Eso te juro que lo envidio tanto. Yo como... Sí, en ese sentido fue muy lindo. Bueno, como te decía, era salir a la noche y entrar a un bar cualquiera en un subsuelo de San Telmo y ver a Sumo, Claro. estaba tocando Sumo, o no sé, o Divina Gloria, o Las Gambas al Ajillo, qué sé yo, ¿no? Toda esa gente divina, Claro. genial, es gente, no sé, una cultura muy transgresora, una cosa muy muy bella. Muy Bueno, bella. esa época también, estoy diciendo mucho de esa época. Parece que me quiero comprar la máquina del tiempo y volver. Poquito sí, pero bueno. No, pero que ahí emerge, luego de tantos años de opresión, también ese, no digo libertinaje, pero esas ganas de romper estructuras Claro. de una manera muy acelerada. Sí. Mira, el otro día estaba viendo un reportaje que le hacían a José María Muscari. Una nota era que hacía, no sé, en Canal A, no me acuerdo bien el contexto, y él hablaba de la gente, de los artistas de esa época como los transgresores. Claro. Y decía, esa gente es transgresora. Hoy se habla de transgresión y demás, pero transgresor era hacerlo en esa época, ¿no? Y Claro. él arma todo un contexto, lo pone en contexto y sí, bueno, era difícil y a la vez, si bien estábamos en democracia, era una democracia muy joven todavía. Claro. Sí. Nada, había poderes residuales que todavía daban vuelta por la noche, ¿no? Claro, sí. Así que Bueno, de hecho, los protagonistas se van encontrando con algunos personajes oscuros sí. y eso, bueno, le va dando forma a digamos, el clímax de la historia, ¿no? Exacto, claro, sí. Sí, sí, bueno, a mí me encantaría contar la historia, pero Como quieras, mirá que no la quiero spoilear tampoco. No, pero podemos ir hablando después. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Okay. Vamos hablando de por ahí los desafíos. En un ratito, de los desafíos de qué personaje te costó más. Bien. Qué momento de la historia sentiste que necesitabas realmente ser más detallado todo. Okay. Ahora, en un ratito por Universo Quan Radio. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 1173-663702. De nuevo, podés vernos por www.quanradio.com.ar y vas a poder ver a este spinetiano Fabio Varela, porque tiene como esa esencia spinetiana, que
calmada y además transgresora que nos ha dejado el flaco, ídolo de esta casa comunicacional. Así que nos quedamos escuchando un ratito Soul Live, así que quédense ahí.